hablando el otro día de cómo utilizar el peso molecular para sacar ya sea gramos. En el caso de átomos, pues utilizamos el número de Avogadro. Recuérdense que cuando son átomos, partículas, moléculas, iones, la conversión es el número de Avogadro, que eso es igual a la sustancia, ¿verdad? Entonces usamos esa clase de conversión. Cuando hablamos de gramos a moles, pues usamos el peso molecular, que es el peso que tenemos en la tabla periódica. Creo que hasta ahí todos están o saben cómo se hace esa clase de conversión, ¿verdad? Claro, si hay alguien que no sabe cómo, pregunte, ¿verdad? Pregunte, va preguntando de una vez. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 45 gramos de agua, verdad? Eso ya lo habíamos visto. Nos basamos, cuando hablamos de gramos y de átomos, la relación va a ser en moles y la relación de la sustancia, por ejemplo, en el caso del agua, todos los pesos y de todas las sustancias están reportados en la tabla periódica. El hidrógeno, 1.0079, ¿verdad? El oxígeno, 16. Si nosotros sumamos todo eso en gramos, ese es el peso molecular del agua, que es igual a un mol de agua. Esta es una conversión bien importante que de aquí en adelante nosotros vamos a estar usando, ¿verdad? Esto es una relación importantísima, ¿verdad? La relación en gramos, ¿dónde la vemos? En la tabla periódica, ¿verdad? Y la suma de los átomos que conforman la molécula de agua es un mol de agua. Ahora, la conversión que nosotros necesitamos tomar en cuenta cuando vamos a pasar a átomos, de mol a átomos, es el número de Avogadro. Entonces, miren esta sencilla conversión, ¿verdad? 45 gramos de agua, ¿sí? Lo pasamos, ¿por qué lo queremos pasar a moles? ¿Por qué usamos el peso molecular para pasar a moles? Porque la conversión a moléculas y luego a átomos la tenemos en el número de Avogadro y eso es a partir de un mol de esa misma sustancia. Entonces, vean, aquí, ¿verdad? 45 gramos de agua se van con los gramos, los 18 gramos de agua de aquí, gramos de agua, me quedan moles. Un mol de agua es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y recordemos que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y ahí obtenemos los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Todas esas relaciones ustedes es evidente y las tienen en el problema. Muchas veces se les dan el problema, solo es que las interpreten, ¿verdad? Y de esta forma se pueden hacer esta clase de problemas, de resolución de problemas. Como les decía, cuando ya es moles a gramos, peso molecular. Sí, dime. Podría regresar solo para tomar la respuesta del problema anterior. Okay. Muchas gracias. Ahí siempre las verifican, por favor, ¿verdad? Y de repente, ajá, yo encontré un par de errores en estas, ajá, pero ahí las verifican. Traten también practiquen de usar la calculadora, ¿verdad? Eso es bueno también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay en 2.45 moles de amoníaco? ¿Sí? Entonces, obviamente algo que me va a servir es sacar el peso del amoníaco. Y a la hora de sacar el peso del amoníaco, ¿sí? Yo voy a saber que en este peso, ¿cuánto equivale a nitrógeno? Y ahí puedo hacer la relación, ¿verdad? Claro, todo esto de moles a gramos siempre es el peso molecular. ¿Y dónde lo vemos? En la tabla periódica, ¿verdad? Ahí en la tabla periódica pueden ustedes, siempre a la mano su tabla periódica, ¿verdad? Si ustedes miran su tabla periódica, si alguien no tiene tabla periódica, inclusive la puede bajar de internet, ¿verdad? Bajen ahí una tabla periódica si no la tienen a la mano de internet y ahí la tienen a la mano, por favor, porque la vamos a estar usando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno tiene un peso de
16.0067, el hidrógeno 1.0071, ¿verdad? Y ya el peso molecular, ya sacando el peso molecular, ¿verdad? Que es la suma de lo que pesa el nitrógeno, que es 14, y la suma de los 3 hidrógenos ya le sale 17. Claro, aquí por cuestiones prácticas nos está poniendo los decimales, pero cuando uno, por ejemplo, si estuviéramos en la clase, yo le pondría todos los decimales y de último haría, o sea, de último dejaría los enteros y un par de decimales, ¿verdad? Inclusive en el examen yo les voy a poner 2 decimales, que me aproximen ya las respuestas a 2 decimales, ¿verdad? Pero me lo aproximen de último. Entonces, ya esta relación, fíjense pues, esto es bien importante, porque aparte de decirme que un mol de amoníaco es igual a 17 gramos, ya aquí yo puedo saber que de estos 17, 14 es nitrógeno y 13 es hidrógeno. Vean esto, o sea, puedo ver esas relaciones. Entonces me puede servir para hacer ejercicios como estos, porque entonces yo puedo venir y decir, bueno, 2.45 moles de amoníaco, veamos cuántos gramos de nitrógeno. Si yo sé que un mol de amoníaco, perdón, si yo sé que un mol de amoníaco tiene 14 gramos de nitrógeno. ¿De dónde sacó esto? Ah, porque yo sé que de los 17, 14. Entonces, aquí ni siquiera, aquí lo hicimos más sencillo todavía, ¿verdad? La relación, o aquí está hecha más sencilla. O sea, yo me puedo ir por el lado más largo y decir, bueno, un mol de amoníaco, ¿verdad? 17.17 gramos. De 17 gramos, 14 son nitrógeno, ¿verdad? O sea, ajá. E irme de esa forma. Ajá. Pero aquí ya se puede saber que un mol de amoníaco, que obviamente ya sabemos que es 17, equivale a 14 gramos de amoníaco, ¿verdad? Y entonces les da la respuesta que va siendo 34.3 gramos de nitrógeno. Recuérdense también, a veces los problemas no los resuelve uno de la misma forma, ¿verdad? Pero siempre utilicen cosas lógicas, ¿verdad? A la hora de resolverlo. Ajá. ¿Cuáles son las cosas lógicas? Hacer esta clase de relaciones, ¿verdad? Que acabamos de hablar, estamos viendo en este momento. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay en 120 de urea? ¿Verdad? Bueno, me dan la fórmula de la urea, compuesto orgánico. Bueno, lo primero que hago cuando implica gramos, ¿verdad? Aunque aquí no me están pidiendo de moles a gramos, me están pidiendo de gramos a gramos, entonces, pero tengo que saber la relación de nitrógeno. Y vean que este paréntesis que ustedes miran aquí, que tiene un 2 afuera, afecta a lo que está dentro. Eso significa que tenemos en total 2 nitrógenos y que tenemos 4 hidrógenos, ¿verdad? Un mol de urea, ya sumado, equivale a 60 gramos. De esos 60 gramos, ¿sí? 14 por 2, o sea, 28, porque al final tiene 2 nitrógenos, 28 son nitrógeno, 4 son hidrógeno, 12 son carbono y 16 es oxígeno, para hacer esos 60. Entonces la relación es, de estos 60, 28 es nitrógeno, o 2 por 14 si lo queremos hacer de esta forma, ¿verdad? Como está aquí, 2 por 14. Entonces, empezamos con 120 gramos de urea, ¿verdad? Pasamos los gramos de urea a moles de urea, ¿verdad? De esta forma, lo podemos hacer así. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, hasta se pueden saltar este paso que está aquí, porque aquí se pudo haber hecho de una vez así, o sea, 120 gramos de urea, de 60 gramos de urea, que es el peso molecular de la urea, 28 gramos es nitrógeno, o 2 por 14, se pudo poner aquí de una vez, y no colocar esto de aquí abajo, ¿verdad? Que un mol de amoníaco es 60 gramos de amoníaco, y que en un mol de urea hay 14 gramos de nitrógeno, ¿verdad? Entonces pudo haber hecho más sencillo, y si ustedes se dan cuenta, sale lo mismo, ¿verdad? Haber dicho, bueno, en 60, 28 son nitrógeno, y nos da la respuesta, ¿verdad? 56 gramos de nitrógeno.
Sí. Vaya. Y ahí van a encontrar ustedes algunos ejercicios en la hoja de trabajo que son los primeros ejercicios. Van a encontrar de estos, ¿verdad? Que cuántos moles, que cuántos gramos, todo con peso molecular, ¿verdad? Vayan haciendo sus relaciones. La idea es, como las hojas de trabajo se las estoy dejando, discúlpenme que ahorita, ahí tal vez, ¿verdad? Yo les dejé 20, pero están bien bonitos, ahí van a ver que van a ir agarrando, o sea, van a ir atinándola a esta clase de problemas y esto ya va siendo sencillo, va a ir siendo sencillo para más adelante. Entonces la idea es que vayan haciendo sus 2 o 3 ejercicios diarios, ¿verdad? Diariamente y que los terminen de completar para el otro miércoles. El otro miércoles hasta las 12, si es que ya tengo habilitada primero Dios la página, pues ustedes van a poder entregarlo. La cuestión es que logren dominar esta clase de problemas, que sepan hacer esta clase de problemas, ¿verdad? Imagínense que ustedes tengan que hacer una solución nutritiva de un fertilizante para aplicar tantos gramos de nitrógeno a un cultivo, ¿verdad? Ay, y digan ustedes, pero es que lo que pasa es que yo no puedo hacer eso porque a mí no me gusta la química, ¿no? ¿Verdad? No podríamos decir una cosa como esta, y además la química es muy bonita. Si ustedes se dan cuenta, la química está en todo, ¿verdad? Y no solamente van a usarlo en el curso de edafología, en el curso de fertilidad, en cursos posteriores, no solamente, se aplica para muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive en nuestro cuerpo en este momento se están dando una serie de reacciones. Lo que comemos en el desayuno se está digiriendo y todo eso está sufriendo una serie de reacciones para aprovechar los nutrientes que nosotros hemos comido, ¿verdad? Entonces, todo es química, nos damos cuenta. Algo que es bien importante y que yo necesito que dominen es la composición porcentual, ¿verdad? Por ejemplo, la composición porcentual de un compuesto es el porcentaje en masa de cada elemento que el compuesto contiene. Por ejemplo, si a mí, ahí en la hoja de trabajo les puse una, creo que les puse del ácido fosfórico, creo que fue. Sí, creo que del ácido fosfórico. Pero aquí en el ejemplo está, calcule la composición porcentual del cloruro de sodio. Bueno, para poder hacer esto es importante siempre que saque los pesos moleculares, porque ya en el peso molecular ya tengo la relación de cuánto en cuánto, cuántos gramos de sodio en cuántos de cloro, ¿verdad? Si me doy cuenta de los 58, que es el 100% de cloruro de sodio, 23 gramos de sodio y 35.5 es cloro, ¿verdad? Ahora, ya si lo saco en porcentaje, ya lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Ya lo puedo hacer de esta forma. Inclusive, yo les cuento que yo lo hago, o sea, se puede hacer de esta forma, pero es cuestión nada más de concepto, pero les voy a contar que yo a veces acostumbro a ponerlo en la conversión de diferente forma. O sea, se puede poner así, de cada 58, por ejemplo, si voy a sacar el porcentaje de sodio, de cada 58, 58.5 gramos, que es el peso total del cloruro de sodio, ajá, de 58, 23 gramos es sodio. Entonces, ¿qué porcentaje es ese? Del 39%, ¿verdad? Y lo mismo, por supuesto, se puede inclusive agarrar de diferencia, como es porcentaje, a 100 le quito 39.3 y me queda 60.7, pero también se puede hacer de esta forma, ¿verdad? A lo que iba es que yo muchas veces hago es cuestión de costumbre, pero yo vengo y muchas veces hago el porcentaje de esta forma. Si mi, ay Dios mío, si mi 100% es 58.5 gramos, ¿cuánto será? Que al final las conversiones son reglas de 3, ¿verdad? Pero esto es una conversión. ¿Cuánto será entonces 23 gramos de sodio?
Es exactamente lo mismo si ustedes se dan cuenta, solo que, el 100% es este, entonces ¿cuánto será esto? 39.3, ¿verdad? Lo mismo para este, ¿verdad? Si mi 100%, es, ¡ay, qué línea más horrible! 58.5 gramos. ¿Cuánto será entonces? 35.5 gramos, que es cloro, ¿verdad? Entonces, allá me da el 60.7. Así es como vamos sacando entonces la relación la relación porcentual. Y esto nos ayuda mucho, mucho a sacar cálculos, ¿verdad? A sacar esta clase de cálculos. Ujú. Por favor, si alguien va teniendo duda, me va diciendo. Ujú. Ahí estamos. Ingeniera, Dime. dice Esdras que no va a poder ingresar, no puede ingresar a la clase porque no tiene internet. Bueno. Sí, ¿verdad? Ustedes a veces le falla a uno el internet. Esdras, va. Esdras. Ujú. Miren, ahí me ponen presente ahí en el chat. Ajá. Esdras. Gracias. Bueno, entonces, aquí hay otro, ¿verdad? Del ácido sulfúrico, por ejemplo. Este lo voy a pasar rapidito porque recuérdense que este es el repaso de ustedes y yo no lo he terminado. Imagínense que a mí me da pena esto, ¿ya? Que no haya terminado el repaso. Pero bueno, vamos. Cuando me dicen composición porcentual, ahí se recuerdan, lo que les sirve es el peso molecular del compuesto que les están dando, ¿verdad? Eso les va marcando la pauta de cuánto, ¿verdad? Claro que hay ejercicios en que uno ya puede, yo los ejercicios que les puse en la hoja de trabajo es que aparte de preguntarles la composición porcentual, ya les puse en tanto, por ejemplo, en 250 mililitros o en 250 gramos de ácido sulfúrico, dígame el porcentaje de azufre, ¿verdad? Así, problemas como esos. Pero, ¿cómo lo hago? Con el peso molecular, ¿verdad? En el caso del ácido sulfúrico, que es este, el hidrógeno, 2 hidrógenos, 1.0079. El azufre, 32.066, ¿verdad? Aquí por cuestiones prácticas solo se puso los enteros, ¿sí? Pero ya en la realidad tendríamos que sumar todos los decimales, digámoslo así, y de último yo les recomendaría aproximarlo a 2 decimales, un entero, 2 decimales, ¿verdad? O ya sea, bueno, obviamente que así lo ponemos cuando es notación científica, un entero, 2 decimales, ¿verdad? Ajá. Idealmente así sería. Entonces, pónganle, de los 98 gramos que tiene el ácido sulfúrico, porque tiene 4 oxígenos, 16 por 4, ¿verdad? De los 4, o, o de los, de todos los átomos, 98 gramos, el 2.04% es hidrógeno, ¿verdad? El 32.65 es azufre y el 65.31 es oxígeno. ¿Cómo sacamos esto? Porque sabemos que de los 98, 2 es hidrógeno, de los 98, 32 es azufre, de los 98, 4 por 16 es oxígeno, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, así se va haciendo esta clase de ejercicios, ¿verdad? Entonces, esto ya va siendo sencillo, ¿verdad? Lo vamos haciendo de la misma forma. En el caso de la fórmula empírica y la fórmula molecular, la fórmula empírica representa la proporción entera más simple en la que están combinados los átomos de un elemento. O sea, es la proporción más simple de una fórmula. Esta, la fórmula empírica. En cambio, si hablamos de la fórmula molecular, a diferencia de la fórmula empírica, la fórmula molecular ya me dice realmente cuántos átomos hay en una fórmula química. Por ahí
no sé si es de esta sección o de la otra, pero me preguntaba, pero es que yo no entiendo qué es una molécula o cómo, todo esto de cuántos átomos tiene una molécula o cómo está combinado, si tiene un índice. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que ustedes lo están viendo acá, este es muy sencilla, un sodio, un cloro, está bien. Pero, por ejemplo, en el caso del agua, que es H2O, cualquiera diría, pero bueno, es H2O, dos hidrógenos, un oxígeno. ¿Por qué no es H3O? ¿Por qué? Porque no es H4O, ¿verdad? Todo eso tiene su lógica, o sea, todo eso tiene un porqué. Lo que pasa es que si yo vengo y me meto a decírselos en este momento, me estoy saltando. Entonces tienen ustedes que saber primero algunas cosas básicas, más básicas que esto, para que cuando yo ya llegue allá, o sea, entonces a explicarles por qué las fórmulas químicas son de esta forma, que prácticamente solo voy a hacer en la unidad número 3, entre la unidad 3 y la unidad 4, porque la unidad 4 es la unidad donde vamos a aprender a nombrar a los compuestos, ¿verdad? Entre esas dos unidades vamos a saber la lógica de las fórmulas, ¿verdad? ¿Por qué las proporciones de esos átomos? ¿Por qué? Tiene su porqué. No es así que los científicos, pongamos un sodio con un cloro a ver qué pasa, ¿verdad? Ajá, no, tiene su porqué y todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Pero qué nos va a servir para llegar a entender eso? Todo lo que estamos viendo ahorita, porque por eso es que nuestro curso va de lo más elemental a lo más complejo. Ahí van a ver ustedes que, o sea, la química es tan bonita que cuando ustedes ya empiecen a ver esas relaciones, se van a seguir enamorando de lo que es química, ¿verdad? La química es muy bonita en sí y tiene mucha aplicación. Bueno, entonces, la fórmula empírica es la proporción de átomos, pero la más simple, las proporciones más simples. En cambio, la fórmula molecular es las cantidades de átomos reales que tiene la molécula. Hay moléculas como el cloruro de sodio, que es de las más simples, es simple porque es un sodio de un cloro, que la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma, ¿verdad? Porque verdaderamente una molécula de cloruro de sodio tiene un sodio y un cloro. Y la proporción más pequeña es esa. Porque las proporciones, déjenme decirles que las proporciones de las fórmulas químicas solo se pueden dar en números enteros. No podemos tener ninguna fracción, solamente en números enteros. Entonces, la proporción más pequeña del cloruro de sodio, por supuesto, es un sodio y un cloro. Por eso es que aquí, en este caso, la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma. En otras a veces no, porque son múltiplos, ¿verdad? La fórmula molecular son múltiples y entonces cuando ya se reduce a la mínima expresión, esa va siendo la fórmula empírica. Pero ¿por qué se saca? ¿Por qué queremos saber todo esto? Porque esto fue lo primero que los científicos eh, lograron sacar en el laboratorio. O sea, cuando empezaron a analizar los compuestos y empezaron a estudiarlos, lo primero que sacaron en el laboratorio es la fórmula empírica y de ahí dedujeron su fórmula molecular, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes sepan qué es la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿sí? Por ejemplo, esta que ustedes miran aquí, el ácido oxálico, que es este que vemos acá, ya en tercera dimensión, es un modelo molecular, que más adelante yo quiero usar modelos moleculares y se los quiero mostrar aquí en el Zoom, en la pantalla y todo, para que ustedes vayan viendo. Yo voy a armar con el modelo molecular, porque lamentablemente dice que no está. Recording stopped. Periodo libre. ¿Alguien entiende algo mucho? ¿Se salió? No. Yo creo que se le habrá ido la luz o algo. Sabe, Rodrigo.
¿Quién es Juan Pedro? Es el admirador número 1 del bicho. Recording in progress. Disculpe, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Disculpe, me fui un ratito. Ay, Dios, qué pena. Ah, no tenga pena, Miss. Ay, disculpen, de repente, pum, y ay, no, qué horrible. Bueno, seguimos con la presentación que estábamos, ¿verdad? Miss, ¿usted nos va a compartir estas presentaciones? Fíjese que son las mismas que el propedéutico. Nosotros no estuvimos en el propedéutico. Ah, tú sos recesado. Sí. Sí. Ah, vaya. Sí, o sea, la idea es podérselas compartir, pero yo sí preferiría que en lugar de que ustedes estén atados a una presentación, vayan haciendo sus propias anotaciones. Ajá. Y positiva que les interese, ¿verdad? Porque a veces son solamente guías, ¿verdad? Que uno va usando en la clase. Ajá. Pero sí, estoy pensando ponérselas en la plataforma. Ay, Dios Está mío, es que bien, Miss. fíjense que la plataforma a ustedes, no sé qué está pasando, pero parece que no está dejando subir. Y dicen que este viernes pues la van a arreglar, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá, ¿verdad? Les cuento, van a disculpar a mí. Yo la verdad que he intentado entrar, pero no he podido. Bueno, sigamos con esto. Permítanme, es que- Miss, disculpe, No se ¿está hablando o escucha. no? Pensé que eso era yo. Hoy sí me están escuchando. Sí, Miss, ya se escucha. Sí, Miss. Ay, qué barbaridad. Miren, pues, les decía, por eso regreso mejor a esta, en donde estábamos. Les decía que en el caso del ácido oxálico, la fórmula es 2 hidrógenos, 2 carbonos y 4 oxígenos. Esa es la fórmula molecular del ácido oxálico, porque realmente tiene 2 hidrógenos, que ustedes lo pueden ver en el modelo molecular, que son estos dos carbonos y 4 oxígenos. Eso es lo que tiene el ácido oxálico. O sea, realmente estos son los átomos que tiene el ácido oxálico. Es su fórmula molecular. Pero si se dan cuenta, aquí sí se puede reducir a la mínima expresión. Y la mínima expresión de esto sería HCO2. Entonces, esa sería la fórmula empírica, porque sería el número de átomos combinados en el ácido oxálico en su proporción más simple. A eso se refiere. Entonces, la fórmula empírica del ácido oxálico sería HCO2, ¿verdad? Ese sería.
Entonces, sí hay algunos compuestos que la fórmula empírica y la fórmula molecular es diferente, y hay algunos otros que por su simpleza, como por ejemplo el cloruro de sodio, tienen la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular, ¿verdad? Les decía que para sacar la fórmula empírica de un compuesto, esto era lo que los científicos de aquella época, cuando empezaron a estudiar los compuestos, podían sacar, ¿verdad? En el laboratorio. Podían sacar de un compuesto el porcentaje, por ejemplo, de cada elemento que tenían, y ahí era donde iban logrando sacar primero la fórmula empírica y luego lograron sacar ya la fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, por eso se hacen ejercicios con respecto a eso. Dice, calcule la fórmula empírica del sulfato de potasio si su composición porcentual es 44.8% de potasio, 18.4% de azufre y 36.7% de oxígeno. Lo primero y la recomendación es asumir que tenemos 100 gramos del compuesto. ¿Por qué? Porque es sencillo, como son porcentajes. Nosotros sabemos entonces que si tenemos 100 gramos del compuesto, entonces 44.8 van a ser potasio, 18.4 es azufre y 36.7 es oxígeno. Entonces ahí sabríamos cuánto tenemos, ¿verdad? Cuánto tenemos de potasio, cuánto tenemos de azufre y cuánto tenemos de oxígeno en gramos, asumiendo que tenemos los 100 gramos, como estos son porcentajes. Cuando ya tenemos en gramos, lo pasamos de gramos a moles por medio del peso molecular, ¿verdad? Esto nos lo da la tabla periódica. Si ustedes van a la tabla periódica, se dan cuenta que el potasio tiene un peso de 39.1. El azufre 32. Aquí está aproximado a 32.1. Yo prefiero que cuando manejen los pesos lo hagan con todos los decimales que están ahí en la tabla periódica y de último aproximen, ¿verdad? Aquí por cuestiones de hacerlo práctico se ha tomado así, pero ya en la realidad, por favor, o sea, ya cuando ustedes lo hagan, agarren todos los decimales, por favor. El oxígeno, sí, recuérdense que es 16, ¿verdad? El oxígeno y el sodio que hemos hablado. Entonces, lo pasan de gramos a moles por el peso molecular, ¿verdad? Gramos se van con gramos, gramos se van con gramos, gramos se van con gramos y me quedan moles. Cuando ustedes ya obtienen el número de moles, entonces agarran la cantidad más pequeña de moles, que si ustedes se dan cuenta que de estos tres, la cantidad más pequeña es la del azufre, y dividen todas las cantidades dentro de la cantidad del azufre. O sea, esto dividido 0.573, esto dividido 0, aquí nos da 1, ¿verdad? Porque es 0.573 dividido 0.573. Aquí 2.94 dividido 0.573, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que nos dé la relación de átomos. Entonces vamos a dividir dentro de la cantidad más pequeña de moles para que nos dé la relación de átomos, y ahí obtenemos la relación de átomos, ¿verdad? 2, 1 y 4, ¿verdad? Entonces, al final, la fórmula empírica del sulfato de potasio, ¿verdad? Va siendo esta, ¿verdad? 2 de potasio, 1 de azufre y 4 de oxígeno, ¿verdad? Y es que realmente esta fórmula empírica déjenme decirles que también es la fórmula molecular del sulfato de potasio. Es la misma, ¿verdad? Aquí sí son las mismas, porque solo un azufre tenemos, no se puede reducir a otra expresión. Entonces así se saca la fórmula empírica, ¿verdad? Ustedes, ahora, cuando ya implica la fórmula molecular, sí nos tienen que dar un dato, y ese dato siempre está en el problema. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la masa. Recuérdense que masa molar y peso molecular es lo mismo. ¿Por qué? Porque masa y peso en química se utiliza como un sinónimo, ¿verdad? Entonces, si les dicen peso molecular del benceno, es igual que decir masa molar del benceno. Es lo mismo, ¿verdad? 78.1 gramos, ¿sí? Entonces, 78.1 gramos. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que está acá, fórmula empírica y fórmula molecular, ya me dice que la fórmula, calcular la fórmula empírica y la molecular del benceno, cuya composición porcentual es de 92.26 de carbono y 7.74% de hidrógeno.
Y el dato que me va a servir para sacar de último la fórmula molecular del compuesto es esta, la masa molar. Va, ¿por qué? Porque ¿cómo se hace? Otra vez, se vuelve a estimar, ay, disculpen, que se tiene 100 gramos del compuesto. Cuando yo asumo que tengo 100 gramos del compuesto, eso significa que tengo 92.26 de carbono y 7.74 gramos de hidrógeno. Perfecto. Va. Asumiendo, porque como si tengo 100 gramos, asumiendo que tengo esto, por supuesto, voy a convertirlo de gramos a moles por el peso molecular. Carbono 12.011, ¿verdad? Hidrógeno 1.0071, pues aquí está aproximado por cuestiones de que sea práctico, ¿verdad? Entonces pasamos de gramos a moles y entonces ya me da la relación de moles. ¿Qué es lo siguiente que hago? Que agarro la cantidad más pequeña de moles, que en este caso sería esta, ¿verdad? Y lo divido dentro de esta cantidad. Ajá, lo divido entre esa cantidad. Y me da, prácticamente esta me da 1, prácticamente este me da 1 y este es 1. 1 y 1. O sea que la fórmula molecular de este compuesto es CO. Esa es la fórmula molecular. Ahora, para sacar la fórmula empírica, ¿qué es lo que se hace? Se saca el peso de la fórmula empírica y ese peso de la fórmula empírica se hace una relación con la masa molar del benceno. A ver. La fórmula empírica es CH, ¿verdad? No CO, CH, ¿verdad? Porque es carbono e hidrógeno. 1 y 1 nos quedó. CH. Va. Se le saca el peso a esto, que si ustedes se van a la tabla periódica, el carbono tiene 12 y el hidrógeno 1. Entonces, en total son 13.01. El peso de este es 13. Siempre, 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 o sea, o son iguales o la masa molar del compuesto, el peso molecular del compuesto siempre va a ser mayor, este siempre va a ser mayor y este va a ser menor. Y entonces se saca una relación entre los pesos. El peso de la fórmula molecular o masa molar, el peso de la masa molar, que ya me la da el problema, dividido el peso de la fórmula empírica, siempre me va a dar un número. Y esa relación, ese número, es el que yo multiplico por el número de átomos para que me dé la fórmula empírica del compuesto. Entonces, cuando yo saco esa relación, en este caso es de 78 a 13, eso me da 5.9986, ¿verdad? Entonces, a la hora de multiplicar es C6H6. La fórmula, aquí está mal lo empírico, aquí es molecular, ¿ven? Esto es molecular. La fórmula molecular del compuesto, ¿verdad? Es C6H6, ¿verdad? Porque a la hora de tener ya los pesos, lo que hago es sacar la relación entre los dos pesos, me va a dar el número y es el número que multiplico por el número de átomos de la fórmula empírica para que me dé la fórmula molecular. Y así llego a sacar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. Ahí en la hoja de trabajo les puse uno o dos problemas de estos, sencillos, ¿verdad? No es nada complicado que ya pues también los pueden hacer, ¿verdad? ¿Dónde fue a sacar ese 13? Ese 13 lo saqué, que es el peso de este, ¿va? Porque recuérdate que para sacar la relación de átomos, para sacar la relación de átomos es el peso de la fórmula molecular, que ya me lo da el compuesto, ya me lo da el problema, ajá, y el peso de la fórmula empírica. El carbono, 12. Si lo ves en la tabla periódica, si lo ven en la tabla periódica, ya ubicaron en la tabla periódica el carbono, que es el elemento 6. Sí. Tiene un peso de 12.011. Va, y el hidrógeno es el primero, ¿verdad? Ay, ya Entonces, el peso de la fórmula empírica, siempre va a ir el peso de la fórmula empírica aquí abajo. ¿Por qué? Porque siempre es el valor mayor sobre el menor. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que nos dé un número entero, porque ese es el que nosotros interpretamos para que nos diga el número, la relación de números, de átomos que va a haber en la fórmula final, o sea, en la fórmula molecular. Eso está mal, ¿verdad? En la fórmula molecular. Entonces siempre va a ser el valor más grande, el valor más pequeño aquí abajo, y nos va a dar el número que vamos a multiplicar por el número de átomos de la fórmula empírica para que nos dé la fórmula molecular.
¿Sí? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Va, entonces aquí hay otro, ¿verdad? Ustedes, aquí hay otro rápidamente. Lo voy a comentar. Eh, eh, me dan todos los porcentajes, ¿sí? Me dicen, bueno, calcule fórmula empírica y fórmula molecular eh, de este compuesto del ácido succínico, ¿verdad? Y entonces lo primero que hago es, asumo que tengo 100 gramos del compuesto, entonces ya sé cuántos gramos tengo de hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿verdad? Lo paso otra vez, lo paso de gramos a moles, lo paso de gramos a moles por el peso molecular de cada uno y me da los moles. Luego escojo la cantidad más pequeña de moles, que es esta primera y esta última, la cantidad de moles, y lo divido dentro de cada uno para que me dé la relación de átomos en la fórmula empírica, ¿va? Entonces me da 1, este me da 1.5 y me da 1. Ah, claro, aquí pongan atención en esto. Cuando les da una cosa como estas, porque les puede dar, por ejemplo, les puede dar 1.5, pero yo no puedo tener 1.5 de hidrógeno. Eso no es posible. Solamente números enteros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por múltiplos, pero lo tengo que multiplicar todo, de modo que me dé enteros. Si yo multiplico esto por 2, me da 3. Ahí sí ya está bien, ¿verdad? O sea, ya podemos tener 3 hidrógenos, pues no puedo tener 1.5 de hidrógeno. Y esto, pues también, obviamente, por lo mismo los tengo que multiplicar por 3. Perdón, por 2. Este por 2, por 2 y por 2, entonces me daría 2, 3 y 2, ¿verdad? Ahí estaría, mire. Entonces, ahí ya tengo números enteros, porque aquí solo números enteros. Por ejemplo, en el caso que me diera, por ejemplo, punto 33, ¿verdad? Si sería bueno que yo lo multiplicara, punto 33, si ustedes se dan cuenta, es la tercera parte de 1, digámoslo así, ¿verdad? Si lo vemos, es la tercera parte de 1. Entonces, lo puedo multiplicar por 3 y ya me da 1. Ajá. Entonces, ir buscando de modo que me dé los números enteros. Aquí ya me dieron los números enteros, perfecto. La fórmula empírica del compuesto es C2H3O2. Ahora, luego de eso, lo que tengo que hacer es sacar el peso de estos, ¿ve? El peso de estos. 2 de carbono, 12 por 2, 3 de hidrógeno por 3, oxígeno 16, y la suma de esto es lo que yo voy a usar. O sea, voy a poner la masa molar, que es igual a decir peso molecular, masa molar, es lo mismo, ¿verdad? El peso molecular o masa molar del ácido succínico 118 dividido el peso de la fórmula empírica, cuánto pesa carbono, cuánto pesa hidrógeno, cuánto pesa oxígeno, y ahí sacamos la relación de átomos y es la que multiplicamos por estos múltiplos para que me dé la verdadera fórmula molecular del compuesto. Aquí lo tengo, vean. Va, la fórmula empírica del compuesto es esta, la masa molar es esta. Entonces, si ustedes vienen y suman 12 más 12 más 3 por 1, 3, más 16 por 2, 32. Si ustedes suman los 32 más los 24 más los 3, les tendría que dar 59.5. ¿Sí? La suma de todos estos es 59.05. Si quieren, vayan haciendo en la calculadora y ahí pueden ver que 12 por 2, 24 más 16 más 16, 32. O sea, sería 24 más 32 más 3, ¿sí? Más los decimales, por supuesto, 0.5 va a aprovecharle 59.05. Es el peso de la fórmula empírica y este es el peso de la fórmula molecular. ¿Por qué quiero hacer esa relación? Porque me va a dar la relación de átomos. Aquí me da 2. Eso significa que yo voy a multiplicar esto por 2. Entonces, 2 por 2, 4 carbonos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Y 2 por 2, 4 oxígenos. Eso significa que la fórmula, otra vez aquí dice empírica ustedes, esta es la fórmula molecular del compuesto, ¿verdad? Aquí otra vez, fórmula molecular del compuesto es C4H6 oxígeno 4, ¿verdad? ¿Sí?
¿Todos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Excelente. Y eso es parte de lo que ustedes van a hacer en los ejercicios, ¿verdad? Ujú. Permítame. Vamos a ver, no sé por qué lo tengo yo aquí. Ujú. La masa molar siempre nos la van a dar. Sí, siempre se las van a dar en los problemas. Ustedes se van a dar cuenta que los problemas de fórmula empírica y fórmula molecular va ese dato, porque sin ese dato también no se podría sacar esa relación y no se podría llegar a saber cuántos átomos realmente tiene la molécula, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Todos tienen a la mano su tabla periódica? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar ya sobre las propiedades y clasificación de los elementos en la tabla periódica. Miren, la ventaja que tenemos es que ya los científicos nos hicieron el favor de que en la tabla periódica tenemos recopilado tenemos recopilada la información de los elementos en orden creciente de sus números atómicos. Ya inclusive nos los ordenaron y ya ordenados quedaron inclusive en grupos o familias que tienen propiedades semejantes. Y que en la tabla periódica vamos a ver que va en orden creciente de sus números atómicos, ¿verdad? O sea, se ve que va sistemáticamente ordenada la tabla periódica. La tabla periódica realmente debería ser un poquito más larga, pero nos hicieron el favor de ponerla así para que sea más práctica y que quepa inclusive como en una hoja de carta, ustedes. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes metieran el elemento 57 al 71, que son los lantánidos y los actínidos del 89 al 103, en la tabla periódica sería mucho más ancha, ¿verdad? Y no tendría verdaderamente la forma tan práctica del tamaño de una hoja de carta. Ajá. Entonces, es una ventaja, la tabla periódica es muy práctica, la verdad que sí. Sí. En la tabla periódica nosotros vamos a encontrar dos clases de elementos. Vamos a encontrar grupos o familias que son las columnas que van verticales. Por favor, si algo no van entendiendo, ustedes me van diciendo, ¿verdad? Van preguntando, no importa, levantan la mano, interrumpen la clase, no hay problema, ¿verdad? Preguntan, pero si yo veo que ustedes pues no están preguntando, yo asumo que sí están entendiendo, ¿verdad? Ustedes, pero que no vayan a ser como el búho, ¿verdad? Que tienen cara de que sí están entendiendo, pero saber si estarán entendiendo, ¿no? ¿Verdad? Ustedes de verdad me dicen si están entendiendo de algo que otros necesitan que yo repita. Bueno, entonces, en la tabla periódica hay dos clases de grupos o familias, que son esas columnas, las A y las B. Las A son grupos o familias representativas, así se llama, grupos o familias, los elementos representativos son las A. ¿Por qué se les llama representativos? Vamos a ver si tengo ya una tabla periódica por aquí. Bueno, no, todavía no. No tengo la tabla aquí, pero la tengo más adelante. Ahorita vamos a ir viendo eso. Pero, Miss, ¿sí? Dime. ¿está convirtiendo otras diapositivas o son las mismas? Dice, estoy proyectando una que dice propiedades y clasificación de los elementos. No, no. No, me siguen las de antes. Fórmulas empíricas. Ay, miren, pues si ay, Dios mío, disculpen. O sea que yo sigo hablando sola, a ustedes, ay, no. ¿Esta? ¿Hoy sí? Ya, Miss. Hoy sí, Sí. ¿verdad ustedes? Va. Propiedades y clasificación de los elementos. Esta fue la presentación 8 del curso propedéutico. Yo les digo porque al final los que estuvimos en curso propedéutico usamos las mismas diapositivas, o sea que ustedes tuvieron que haber visto ya esta presentación, ¿verdad? O sea, es que prácticamente esto es un repaso.
Ay, es que si se dan cuenta aquí atrásito, pues de la diapositiva está la tabla periódica, ¿verdad? Y entonces si se dan cuenta, las dos primeras columnas que están aquí y estas otras son los elementos representativos, los A. Y todos los que están en la parte de en medio son los B. Inclusive también estos son B, pero esto es la continuación del elemento 57 aquí al 58 está aquí, del 58 al 71 está aquí abajo, y del 89 al 103 aquí abajo, ¿va? Que estos son los elementos, los lantánidos y los actínidos, que muchas veces se les llama tierras raras. Entonces, miren, hay columnas A y columnas B. Las columnas A son los elementos representativos y se llaman representativos porque al final el número de columna, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco también, pero se los voy diciendo de una vez. El número de columna es igual a los electrones de valencia que van a tener los átomos de ese elemento. Tal vez ahorita obviamente no me van a entender esto, me lo van a entender más adelante. Los electrones de valencia es el último electrón que se encuentra, o sea, o los electrones que se encuentran en la última capa de un elemento. Esos son. Entonces, en el caso de los elementos de la columna 1A, todos se distinguen por tener un electrón de valencia. En la 2, 2 electrones de valencia. En la 3, 3 electrones de valencia. En la 4, 4 electrones de valencia. Y así nos vamos. Ah, pero es que también en la tabla periódica, recordemos que también hay algo importante que decir. Los elementos ahí en la tabla periódica están clasificados en metales, no metales y metaloides. Los metales son todos empezando, aunque el hidrógeno el hidrógeno es algo especial para ustedes, pero son las columnas 1, 2A, todo lo de en medio, hasta donde está la escalonada, ¿verdad? Que divide los metales de los no metales. Entonces, los metales tienen propiedades de conducir la electricidad, son buenos conductores de la electricidad y el calor. Los no metales son malos conductores de la electricidad y el calor, se encuentran del otro lado, digámoslo así, de la escalonada que tienen ahí ustedes en su tabla periódica, ¿sí? Y los elementos que están cabal en la escalonada, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, algunos toman en cuenta el silicio, germanio, astato, antimonio, telurio, ¿verdad? Antimonio, telurio, polonio, arsénico, ¿verdad? Estos de aquí, cabal son los metaloides que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, ¿verdad? Pero entonces los elementos, las columnas A representativas se distinguen por eso, ¿verdad? Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco más adelante, pero por eso se les llama representativos, porque el número de columna coincide con los electrones de valencia. Todo eso lo vamos a ir entendiendo más adelante también. Ahora, los B son los elementos de transición. En el caso de estos se les llama elementos de transición porque ellos ya empezaron a llenar capas externas, así se les llama, ya empezaron a llenar capas externas con electrones cuando todavía no han completado capas internas, no han completado con electrones sus capas internas. Entonces, por eso se les llama elementos de transición a ellos, ¿verdad? Y estos que son los elementos de transición interna y que estos son los lantánidos y los actínidos, ¿verdad? O las tierras raras. Ajá. Entonces, así es como estamos en la tabla periódica. Metales, no metales y metaloides, ¿verdad? ¿Quiénes son los metaloides? Los metaloides entonces van siendo, vamos a ver. En la escalonada está polonio, astato, telurio, antimonio, arsénico, germanio, silicio y boro. Cabal esos son los metaloides, ¿verdad? Y todos los que están del otro lado son no metales, ¿verdad? Esos son los no metales. Bueno. El oberón se considera también como un no metal, ¿verdad? El boro es un no metal. Sí. El oberón. El oberón. Sí. ¿Dónde está el oberón?
Es el número 113. 118. Miren ustedes, ahí sí que, no sé si yo tengo una tabla periódica bien chafa ahorita aquí, pero fíjense ustedes que en la 118 tengo un unocio, un unóxito. Es la 113. Es el 113. Sí. Un untrio, tengo un untrio. Yo me imagino que ha de ser esta tabla periódica, creo que es algo chafa, no sé. Aunque es Sargent Welch, pero hay una Sargent Welch que no está, que dice que te daría muchos errores. Esta es la 2016, no sé si es esa. Ajá. Aparte que habría que ver porque en el 2018 ya se oficializaron algunos elementos, ¿verdad? Yo creo que tal vez por eso esta no está actualizada. Sí. Mire, básicamente nosotros de los que hablamos son de los de más adelante, porque algunos compuestos también son o no están del todo investigados, y aparte de eso, muchos de ellos pueden ser sintéticos. Bueno, sintéticos. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, el promesio creo que es sintético. Vamos a ver aquí. Sí, ahí en la tabla periódica pueden encontrar, sintético significa que los ha hecho el hombre, no es que estén en la naturaleza en sí, ¿verdad? Ajá. Y entonces son sintéticos, así se les llama. Ajá. Bueno, pero sí, efectivamente, los arribita de del 113, sí, ese se consideraría metal, ¿verdad? Ese está en el rango de los metales. No. Sí. Va, miren, algo bien importante que vamos a encontrar en la tabla periódica son los símbolos, ¿verdad? Los símbolos de los elementos. Algunos de ustedes dirán, ay, ¿y por qué se llama sodio y el símbolo es Na? ¿Por qué no le pusieron SO, ¿verdad? Al sodio. Lo que sucede es que muchas veces los símbolos, eh, los símbolos son las iniciales cabal de los nombres en otro idioma, por ejemplo, en el griego, o en latín, o en el alemán, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso ustedes van a ver que el nombre del elemento no coincide con el símbolo, ¿verdad? El ejemplo, sodio, ¿verdad? Sodio, Na, dice uno, debería ser SO, ¿no? No, pero lo que pasa es que es natrium, natrium, ¿verdad? El sodio es natrium, entonces por eso es que el símbolo es Na, ¿verdad? Entonces muchas veces los símbolos, sí, se escriben con mayúscula, la primera es mayúscula, ajá, y la segunda ya va siendo minúscula, si hay una segunda letra, ¿verdad? Porque a veces algunos solo tienen una sola letra, por ejemplo, el hidrógeno, el potasio, ¿verdad? El boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, solamente una letra. Pero cuando ya tenemos dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, ¿verdad? Eso es una característica que tienen. La ventaja, sí, que todos, es cierto, todos los símbolos son los mismos en todos los idiomas, ¿verdad? Eso sí es cierto. Ahí ven ustedes un saco de fertilizante, ¿verdad? Que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, ajá. Y ven, ¿verdad? Que obviamente no es de aquí, o sea, no es de Guatemala, ¿verdad? Pero el símbolo del sodio, potasio y del fósforo y el potasio, pues ahí los vemos que es universal, ¿verdad? Eso vamos. Los símbolos son los mismos en todos los idiomas, eso sí. Ajá. Sí, ahí vemos también este otro fertilizante, ¿verdad? Y vemos los símbolos que son los mismos en todos los idiomas. Sí, efectivamente, aquí tenemos los metaloides, ¿verdad? Boro, silicio, germanio, ahí está arsénico, ¿verdad? Antimonio, telurio, polonio, astato, ¿verdad? Ajá. Y miren aquí que tiene el TS. Ustedes tienen ese era el que me decían.
Fíjense que en la tabla periódica que yo tengo no dice TS, tiene UUS. Yo tengo L. Igual el Imagínense. Efelio. No, hombre, el helio es HE. Efelio. No, el helio está aquí, el helio es este. No, Efelio. Ahí está. Ah, celio. Sí, pues. El escribo. No, y póngale, yo tengo otro, lo que les decía, ¿verdad? Un uncepio. Un uncepio, dice que Leo 117. Ajá. Bueno, pero dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí. Estos son los metaloides, ¿verdad? Todos estos son metales, estos son no metales y estos son los metaloides. Perfecto. No les voy a preguntar jamás el 117 porque imagínense, yo lo tengo hasta diferente que ustedes, ¿verdad? Porque dependiendo si la tabla periódica está más actualizada, menos actualizada, y como les digo, a veces las tablas periódicas traen errores, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿verdad? Porque hay tablas periódicas que no son de, ahí sí que no son de fuente fiable a ustedes, pero traen errores, ajá. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que en un examen uno les da una tabla periódica, ¿verdad? Para que todos tengan pues el mismo parámetro, si no cualquiera me dice, mire, pero es que mi tabla periódica tenía este error, entonces por eso la tengo mala, ¿va? Entonces, para evitar eso, muchas veces pues yo les he dado la tabla periódica que van a usar en el examen. Aparte, bueno, pero eso era en presencial, vamos a ver ahorita en virtual, va ustedes, porque en presencial así era, porque yo ya sabía que la tabla periódica traía bastantes chivos de ustedes, ¿verdad? Podía llevar bastantes chivos de ustedes. Entonces, pues se les daba la tabla periódica. Aparte de eso era para tener los mismos valores, la misma tabla, todos y que les dieran lo mismo, ¿verdad? Porque si no, sí iba a haber mucha variación. Bueno, entonces, la tabla periódica, metales, no metales y metaloides. Perfecto. La mayoría de metales son sólidos, ¿verdad? A excepción del mercurio. El mercurio, que es el elemento 80, es el único metal líquido a temperatura ambiente, ¿va? Este es el mercurio. Solo ese. Es el único metal líquido a temperatura ambiente. Imagínense que, no sé si ustedes lo hicieron, pero el mercurio, los termómetros de casa que usamos en la casa que tienen mercurio adentro, ¿verdad? Se quebraban y era divertido jugar con el mercurio, ¿verdad? Pero el mercurio es bien tóxico, ustedes, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, otra de las cosas otras propiedades que tienen los metales es que son dúctiles, se hacen alambres de ellos, o sea, se tienden a hacer alambres, son dúctiles, maleables también, porque a la hora de ser maleables se pueden hacer láminas de ellos también, son propiedades de los metales, buenos conductores de la electricidad y el calor, por eso es que las ollas que usamos en cocina, ¿verdad? En la cocina, son de metales, son buenos conductores de la electricidad y el calor, y por esa razón es que conducen, ahí sí que conducen la electricidad, ¿verdad? Los cables, muchas veces, pues, cables de cobre, cables a veces de otros elementos, pero sobre todo cobre que conducen la electricidad. ¿Verdad? Esas son algunas propiedades. En cambio, en el caso de los no metales, hay gases y sólidos, ¿verdad? Por ejemplo, el bromo es líquido, ¿verdad? Pero es un líquido bastante volátil. Entonces, casi siempre el bromo, aparte de que es un compuesto que está muy restringido porque es destructor de la capa de ozono, viene así en ampollas, como lo ven aquí, y cuando uno destapa la ampolla, si no lo mete rápido a un frasco sellado, ay Dios, esto se va rapidísimo a la atmósfera y se pierde, ¿verdad? Porque es muy volátil el bromo. El bromo es líquido, ¿verdad? Ajá. El yodo, ay, vieran ustedes, con el yodo sublimado tenemos un montón en el laboratorio y habíamos tenido unos problemas que cuando entrábamos a la bodega casi que nos desmayábamos. El sodio sublimado de que pidieron hace miles de años en el laboratorio de química, ¿verdad? Pero ya eso nos estaba intoxicando. Casi nos mata eso. Tuvimos que meterlo en una bodega alejado del laboratorio de química porque era todo un problema ese yodo sublimado, ¿verdad? Y es que los compuestos químicos no los podemos desechar simplemente así, sino que
hay que desecharlos responsablemente, ¿verdad? Pero a lo que vamos, el yodo sublimado es sólido, ¿verdad? El bromo es líquido. Generalmente los no metales son gases o sólidos, son frágiles, ahí tenemos el azufre, ¿verdad? Sólido, opacos, no brillan, no tienen ese brillo como lo de los metales, ¿verdad? Y por supuesto son malos conductores de la electricidad y el calor, ¿verdad? Malos conductores de la electricidad y el calor. Aquí tenemos carbono, grafito y diamante. ¿Va usted la diferencia entre estos dos? Ajá. Y los metaloides, ¿verdad? Que los metaloides todos son sólidos, combinan propiedades físicas y químicas de metales y no metales. Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, ¿verdad? Aquí tenemos el silicio, ¿verdad? Bueno, el silicio es uno de ellos. El selenio es no metal, ¿verdad? No es metaloide, es no metal el selenio. Ujú. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces la tabla periódica agrupa a los elementos que existen en el universo, ¿verdad? En orden creciente de sus números atómicos. Este fue un ejercicio que hicimos en propedéutico que no lo vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Porque ya es un repaso. Entonces, hay algunos elementos que son gaseosos, ¿verdad? Como por ejemplo a temperatura ambiente. La temperatura ambiente podríamos decir que está entre 20 y 25 grados centígrados. 25 grados centígrados es la temperatura ambiente. Y los que son gaseosos, pues son estos 11, ¿verdad? El hidrógeno, el helio, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, cloro, argón, criptón, xenón y radón, ¿verdad? Esos van siendo gaseosos, ¿verdad? Los líquidos, como les digo, el bromo y el mercurio pues el único metal líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Ajá. Y los sólidos es el resto, ¿verdad? Es el resto que está ahí son sólidos, aunque ustedes, la ventaja es que ustedes ahí pueden observar en su tabla periódica quiénes son líquidos, quiénes son sólidos y quiénes son gaseosos, ¿verdad? Aunque algunos sólidos, algunos metales tienen puntos de fusión muy cercanos a temperatura ambiente como el galio y el cesio, ¿verdad? Puntos de fusión es la temperatura a la cual la presión de vapor, no, a ver, la presión, bueno, es la temperatura a la cual la fase sólida se iguala con la fase líquida. Es cuando una sustancia va pasando de sólido a líquido. Ajá. Entonces, el punto en que pasa, por ejemplo, el galio y el cesio es muy cercano a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, en lugares calurosos, imagínense esto, ya son gases. Ajá. Algo que es bien importante en la tabla periódica es que aparte de que los elementos están en orden creciente de sus números atómicos y que de esa forma ya van sistemáticamente ordenados en grupos o familias que tienen propiedades físicas y químicas semejantes, nos vamos a dar cuenta que hay esas columnas, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las horizontales, las filas horizontales, que las filas horizontales son los períodos. Y estos corresponden a los niveles, al nivel de energía donde están esos átomos. Por ejemplo, en el nivel de energía 1 solo está hidrógeno y helio. En el nivel 2 de energía, ahí ya empieza litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ese es el periodo 2. El periodo 3, por ejemplo, es sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, ¿verdad? Y así nos vamos. Periodo 4, ¿verdad? Es donde está el potasio. Si yo vengo y les digo, bueno, ¿cuál es el halógeno? Los halógenos son los elementos de la columna 7A.
¿Cuál es el halógeno que se encuentra en el cuarto nivel de energía? ¿Cuál es el halógeno? Podría ser pregunta de examen para ustedes. ¿Cuál es el halógeno que se encuentra en el cuarto nivel de energía? ¿Qué me contestarían ustedes? Bromo. Exacto. ¿Todos lo ven? Sí, ingeniero. Sí, excelente. Sí. Ustedes me tendrían que haber contestado bromo. Exactamente, Es bromo. bromo. Ahí está. Si yo vengo, les digo el metal alcalinotérreo. El metal alcalinotérreo que se encuentra en el nivel 3 de energía, ¿cuál me dirían que es? Magnesio. Exacto, magnesio. Ajá, ahí está, magnesio, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esos son los niveles de energía. Prácticamente 7 niveles de energía, ¿va ustedes? 7. Porque si ustedes se dan cuenta, el primero es donde está solo hidrógeno y helio. El segundo va desde litio hasta neón. El tercer nivel de energía desde el sodio hasta el argón. Ya el número 4 ya va estando desde el potasio hasta el criptón. Número 5, desde el rubidio Xenón. hasta el xenón. Ajá. El número, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 en el rubidio. El número 6 es el del cesio, que ya incluye el sexto nivel de energía, ya incluye los lantánidos, ¿verdad? Que es del cesio hasta el randón. Y el séptimo que va siendo del francio hasta el 118, ¿verdad? Sí, hasta el 18. Bueno, entonces así es como están los periodos, ¿verdad? Entonces los periodos de energía o el nivel de energía son los periodos, las columnas son los grupos o familias, ¿verdad? Aquí estamos. Por eso es que el halógeno, el halógeno que se encuentra en el cuarto periodo, cuarto nivel de energía es el bromo, ¿verdad? Ahí está. Se llaman familias, ¿por qué? Grupos o familias, ¿por qué? Porque al final todos los elementos que han quedado agrupados ahí tienen propiedades químicas muy semejantes. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero tienen propiedades muy semejantes, por eso. Por eso es que se ve que la tabla periódica es un ordenamiento de todos los elementos existentes en orden creciente de sus números atómicos, pero se ve bien que es sistemático, ¿verdad? Que lograron colocar dónde quedaba cada uno de estos elementos según sus propiedades. Hasta eso quedó bien en la tabla periódica, ¿verdad? Ustedes, hasta eso, ¿verdad? Entonces los primeros, sobre todo los que tienen nombres, son las columnas A. Por ejemplo, la primera columna son los metales alcalinos, la segunda son los alcalinotérreos, los halógenos, que son la 7A, ¿verdad? Y los gases nobles, que son la 8A, ¿verdad? Ah, bueno, pero miren, pues también veamos que, vamos a ver, vamos a regresar un poquito, vamos a ver. Ajá. Estos, la columna 1 son los alcalinos, ¿verdad? La columna 2 son los alcalinotérreos. La columna 3, ajá, son los térreos, ¿verdad? Estos van siendo los térreos. Ujú. Estos carbonoides, la 4 los carbonoides, la 5 los nitrogenoides, la 6, la Oxígenos. 6, no, pero sí, es donde está el oxígeno. Ajá, la 6 es donde está el oxígeno, pero esta tiene un nombre. ¿En su tabla periódica qué nombre tiene? Anfígenos. Oxígenos, así dice. No, anfígenos. Ah, sí, ahí está, anfígenos, exacto. Anfígenos. Eso sí. Ajá, los anfígenos y los halógenos, ¿verdad? Que son las 7. Y la 8
La 8, fíjense que tiene varios nombres, varios nombres que son sinónimos. Les dicen gases nobles, gases ideales, gases raros y gases inertes. Esos 4 nombres se les llama a los de la 8A. Ajá. Entonces las familias, es por eso se les llaman así, porque es un conjunto de elementos, ¿verdad? Que tienen propiedades similares, ¿verdad? Los alcalinos, los alcalinotérreos, los halógenos y los gases nobles. Entonces ahí vemos entonces los grupos alcalinos, alcalinotérreos, los halógenos, los gases nobles, térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos y gases y halógenos, ¿verdad? Estos son los lantánidos, estos son los actínidos, ¿verdad? Estos son los niveles de energía, ¿verdad? Niveles de energía, ¿verdad? Que son los horizontales. Ingeniera, Dime. ¿los lantánidos pertenecen a grupos o periodos? Es todo el periodo, es casi todo el periodo, pero es del elemento 57 al 71. Son todos estos que están aquí abajo. Estos son los lantánidos, que van después del 57. Por eso el elemento 57 es el lantánido. Por eso estos son llamados lantánidos, ¿sí? Y estos de aquí que son los actínidos. Pero que va del 89 al 103. Irían metidos, van a ir metidos aquí, miren ustedes, aquí. Pero por cuestiones de hacer práctica, la tabla periódica se colocó aquí abajo, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven esto. Ajá. Es decir, que ese bloque pertenecen a ese periodo, del periodo del número 6, pero a ese se le llaman lantánidos, además de eso. Sí, se llaman lantánidos y pertenecen al sexto periodo el sexto periodo de energía. Ajá. O sea, si realmente ponemos la forma de la tabla periódica, tendríamos que abrir aquí, ¿ve? La tabla periódica y colocar estos 14 elementos aquí y estos otros 14 elementos aquí. Así sería realmente la tabla periódica. Pero vinieron y lo sacaron aquí por hacer más práctica la tabla periódica, ¿verdad? Pero realmente aquí mismo lo dice, después del 57 va al 58 y es que lo que pasa que estos, ya en su momento, cuando estemos viendo ahorita configuración electrónica, se van a dar cuenta que estos ya están llenando, se les llama lantánidos, pero también porque están llenando el nivel, el nivel de energía, el subnivel de energía F. Estos están llenando el F. Estos dos están llenando el F. Ajá. Entonces, por eso están ubicados de esta forma. Ahí. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. ¿No? No, ingeniero. Sí. Miren, les va a ir bien con su hoja de trabajo. Vamos. Hagan la conciencia. Hagan la conciencia. Ahí van a ver que el ir haciendo sus tareas a conciencia los va a hacer que se formen bien. Y es que eso les va enseñando a ustedes hasta disciplina. Si ustedes se van disciplinando y van estudiando diariamente, eso les ayuda a su disciplina. Y aparte de eso, se van formando para la vida, se van formando para ser profesionales. Entonces van estudiando un poquito cada curso también todos los días, todos los días. Por eso es que la hoja de trabajo, las hojas de trabajo de química, primero Dios, no van a faltar. Ayer van a disculpar que no se las había entregado, yo ya estaba preocupada porque no tenían nada que hacer. Entonces, y ya me la estaban también ustedes pidiendo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la hoja de trabajo. Cualquier duda me la pueden plantear. Yo he tratado, miren, si no les contesto en el momentito, porque es que a veces uno no puede en el momentito, pues les contesto después, ¿verdad? O si no también, pues ahí está, está Edgar, que es muy bueno, Edgar. Aprovechenlo también, ¿verdad? Pregúntenle, él es muy bueno, ¿verdad? También les va a enseñar. Ajá. ¿Qué días tienen
¿Ustedes tutoría? ¿Cómo están las tutorías? Disculpen que les pregunte, es que no sé cómo está esta parte. Todavía no han empezado. No nos Ah, han empezado todavía nada. no va, ustedes no las han empezado. Bueno, bueno, entonces, es que fíjense que si ya nos mandaron ahí una, nos dijeron quiénes iban a ser nuestros tutores y toda la cuestión, pero sí no vi el horario de a qué horas, ¿verdad? A qué horas iban a. Lo que sí me dijo Edgar era que iba a mandar, parece que va a abrir un chat para estarse comunicando con ustedes. Me imagino que por ahí va a ir la cuestión, ¿verdad? Ujú. Sí, pero bueno. Bueno, entonces, jóvenes, yo les he quitado bastante tiempo, pero cabal terminé ahorita la presentación, entonces me quedé en esta presentación, ¿verdad? En la número 8. Ya vamos, no, sí, ya vamos en la número 7. Ustedes, ay Dios, no es la 8, es la 7. Ay Dios mío, yo pensé que esto lo iba a dar más rápido ustedes, ¿verdad? La 8 va a ser la de, vamos a ver, la 8. Sí, la 8 ya es la de la teoría atómica, que prácticamente aquí cerramos unidad 1, ahorita. Entonces, a partir del día viernes se empieza la unidad número 2, ¿verdad? La unidad número 2 ya van a hablar sobre el átomo, ¿verdad? La teoría atómica, el átomo, ¿verdad? Protón, neutrón, electrón, que son las partículas subatómicas de las cuales está formado un átomo, ¿verdad? Y de cómo ir haciendo ejercicios, ¿verdad? Para sacar el número de protones, neutrones, electrones, según la tabla periódica, porque al final eso está ahí en la tabla periódica, ¿verdad? Para que hagamos ejercicios con ellos. Entonces, sí, el periodo termina a las 10, ¿va ustedes? Esta es la presentación que nos tocaría de teoría atómica. Ajá. La teoría atómica, todo lo que han propuesto los científicos, ¿verdad? Protón, neutrón, electrón, ¿verdad? Que en el núcleo de los átomos están protones y neutrones. En las afueras están los electrones girando en niveles de energía, ¿verdad? Y la forma en que cómo se pueden ir sacando protones, neutrones y electrones con la ayuda de la tabla periódica. Ujú. Bueno, ¿no hay dudas sobre esto? No me. ¿No? Perfecto, vamos a ver. Solo para ver si están por ahí. Sebastián Díaz, ¿hay alguna duda? Sebastián, No, de mi parte no. perfecto, gracias. Agarro al azar porque para ver que se despierten, pues si se durmieron. Cristel, Cristel, ¿está todo claro? Sí, está todo claro. Perfecto, perfecto. Jessica, ¿todo claro? Esto está Buenos días, bien. ingeniera. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ingeniera, todo claro, gracias. Perfecto, perfecto. Vayan haciendo sus hojas de trabajo y van a ver que ahí vamos a ir saliendo, a pesar de que es pues ideal sería que estuviéramos presencial, va ustedes, pero ahí sí que si la vida nos da limones, hay que hacer limonada. Y ustedes hay que darle gracias a Dios que tenemos lo más importante, ¿verdad? Que es la vida y la salud, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y que cuidarnos también, ¿verdad? Ujú. Hoy hemos comprendido que la salud no es un juego y que hay que cuidarnos mucho. Billy, ¿cómo has comprendido? Billy se me durmió. No, Miss. Bueno. Está bien, está claro esto. Sí, es que está un Perfecto. poco lento de internet, entonces como que si voy un poco atrás. Sí.
Ah, el teléfono, ¿verdad? Sí, hombre. Miren, Sí, ahí sí que es el mal de ahorita, ¿va? Ustedes que se me va el internet o se me fue la luz, ¿verdad? Y todo eso, sí. Sí, y a veces, pues, la señal de internet en Guatemala en general no es muy buena, ustedes. Hay que reconocerlo, no es muy buena, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que es lo que tenemos. Bueno, entonces muchas gracias, ya no les quito más su tiempo porque así se estiran un poquito para la siguiente clase. Nos vemos, ustedes, nos vemos entonces hasta el otro miércoles, ¿ya se dieron cuenta? Porque entonces la clase del viernes se las va a dar Edgar o ya sea que vayan a ejercitar con él, ¿verdad?